durante casi 3 siglos, el cristianismo sobrevivió en la periferia del imperio. No era una religión de palacios. No era una religión de generales. No era una religión de poder. Era una fe de casas privadas, de reuniones discretas, de comunidades pequeñas que se sostenían sin respaldo político. Y precisamente por eso resultaba incómoda, porque una religión que no depende del Estado no se puede utilizar. Una fe que no necesita legitimidad imperial no puede ser controlada con facilidad. Roma toleraba muchos cultos, pero el cristianismo tenía algo diferente. No rendía culto al emperador. No integraba fácilmente el sistema religioso oficial. No aceptaba que la lealtad suprema perteneciera al poder político. Era una fe minoritaria, pero firme. Y entonces llegó el año 312. El imperio estaba dividido. Las tensiones internas habían fragmentado el poder. La guerra civil era inevitable. En ese contexto, uno de los aspirantes al trono, Constantino, se preparaba para una batalla decisiva contra su rival Magencio. La noche anterior al enfrentamiento, según las fuentes posteriores, afirmó haber tenido una visión, un símbolo en el cielo, una señal asociada al Cristo de los cristianos, y una frase que marcaría la historia. Con este signo, vencerás. Al día siguiente, en el puente Milvio, sus tropas derrotaron a las de Magencio. Roma quedó en sus manos. Y con ella, el control del imperio occidental. Lo que ocurrió después no fue una conversión privada sin consecuencias. Fue un giro estructural. En cuestión de meses, el cristianismo dejó de ser perseguido. Pasó de clandestino a protegido, de sospechoso a tolerado, de marginal a visible. Pero aquí es donde la historia deja de ser épica y empieza a ser inquietante. Porque cuando el poder adopta una religión, no solo la protege, la redefine. El cristianismo ya no era simplemente una comunidad espiritual que esperaba el reino. Ahora estaba vinculado al trono imperial. Y el trono no es neutral. El trono exige estabilidad, unidad, orden, uniformidad. La pregunta no es si Constantino creyó sinceramente. La pregunta es otra. ¿Qué ocurre cuando una fe nacida en la periferia entra en el centro del poder más grande del mundo? Puede seguir siendo una fe incómoda, puede seguir desafiando al sistema, cuando ahora forma parte de él. En ese momento, comenzó una transformación silenciosa. No fue inmediata, no fue declarada en un discurso oficial, pero fue irreversible. Porque desde el instante en que el cristianismo dejó de temer al imperio, empezó a adaptarse a él. En el año 313, apenas un año después de la batalla, se proclamó el llamado Edicto de Milán. El cristianismo dejaba de ser ilegal. Los bienes confiscados eran devueltos. Las comunidades podían reunirse abiertamente. Los obispos dejaban de esconderse. A primera vista, parecía una victoria. Y lo era. Pero toda victoria tiene un precio, porque cuando una religión perseguida deja de temer al poder, empieza a acercarse a él. Constantino no convirtió al cristianismo en religión oficial de inmediato, pero sí comenzó a favorecerlo. Financió la construcción de basílicas. Otorgó privilegios al clero. Intervino en disputas internas. La Iglesia, que hasta entonces había vivido sin respaldo imperial, empezó a recibir protección estatal. Y con la protección llegó la influencia. Los obispos ya no eran solo líderes espirituales. Comenzaron a ser figuras con peso político. La fe, que antes se organizaba en comunidades pequeñas y descentralizadas, empezó a adquirir estructura. Y la estructura necesita jerarquía. La jerarquía necesita orden. Y el orden necesita unidad doctrinal. Aquí es donde la transformación se vuelve más profunda. Mientras el cristianismo era perseguido, las diferencias internas podían coexistir. Pero cuando una religión entra en el ámbito del poder imperial,
La diversidad se vuelve un problema. El imperio no tolera fragmentación. Necesita cohesión. Necesita una versión oficial. Y cuando la unidad se convierte en prioridad política, la teología deja de ser solo reflexión espiritual. Se convierte en asunto de Estado. Año 325. El imperio ya no está dividido. Constantino gobierna con autoridad consolidada. Pero dentro del cristianismo surge una disputa teológica que amenaza esa estabilidad. Un presbítero llamado Arrio sostiene que Cristo no es eterno como el Padre, que hubo un momento en que el Hijo no existía. Para algunos, era una cuestión filosófica. Para el emperador, era un problema político, porque un imperio no puede permitirse una religión dividida, y así, por primera vez en la historia, un emperador convoca a obispos de todo el mundo cristiano para resolver una cuestión doctrinal. No se reúnen en catacumbas, no se reúnen en secreto. Se reúnen en un palacio imperial. El Concilio de Nicea no fue solo una asamblea religiosa, fue una reunión patrocinada por el poder. Constantino presidía, observaba, intervenía. El objetivo no era únicamente buscar la verdad teológica, era asegurar la unidad. Y cuando la unidad se convierte en prioridad política, las decisiones dejan de ser puramente espirituales. Nicea produce un credo, una fórmula oficial, una definición obligatoria. Quien no la acepta, queda fuera. Por primera vez, la ortodoxia y la herejía no solo se definen teológicamente, se definen con respaldo imperial. Y aquí la transformación se hace visible. La fe ya no es solo convicción interna, es posición pública, es alineación doctrinal, es pertenencia institucional. La Iglesia, que nació como comunidad de creyentes perseguidos, empieza a parecerse a una estructura organizada con apoyo estatal. Y cuando una doctrina es respaldada por el poder, deja de ser solo creencia. Se convierte en norma. Nicea no fue el final del proceso. Fue el inicio de algo más profundo. Durante décadas, el cristianismo continuó ganando influencia dentro del aparato imperial, obispos cercanos al poder, basílicas financiadas por el Estado, exenciones fiscales, autoridad moral respaldada por leyes. Pero el giro definitivo llega en el año 380. El emperador Teodosio declara al cristianismo niceno como religión oficial del Imperio Romano. Ya no es simplemente tolerado, ya no es solo favorecido, es la fe obligatoria del Estado. Y cuando una religión se convierte en oficial, las demás dejan de serlo. Los cultos paganos comienzan a cerrarse, los templos antiguos se abandonan o se transforman, las prácticas tradicionales pierden legitimidad. La fe que nació perseguida ahora cuenta con el respaldo de la ley. La cruz ya no es símbolo de ejecución, es símbolo imperial. Aquí la inquietud se vuelve inevitable, porque el cristianismo primitivo había crecido como una alternativa al poder. Ahora formaba parte del poder. Antes, desafiaba al sistema. Ahora ayudaba a sostenerlo. La pregunta ya no es si la doctrina cambió en detalle. La pregunta es si la posición cambió radicalmente. Y cuando cambia la posición, cambia la naturaleza, porque una fe perseguida no necesita imponerse, pero una fe oficial sí necesita proteger su uniformidad. Y protegerla implica definir límites, definir ortodoxia, definir herejía, definir quién pertenece y quién no. El cristianismo no dejó de hablar de amor, no dejó de hablar de fe, no dejó de hablar de salvación, pero su posición en el mundo había cambiado por completo. Ya no era una comunidad que esperaba el reino desde la periferia, era parte del centro. Y cuando una religión ocupa el centro del poder, inevitablemente empieza a proteger el orden que la sostiene. La Iglesia comenzó a colaborar con la estabilidad imperial. La unidad doctrinal dejó de ser solo una cuestión espiritual. Se convirtió en una necesidad política. Las disputas internas ya no eran simples debates teológicos,
eran amenazas al equilibrio del imperio. Y el equilibrio debía mantenerse. Porque el poder no tolera fracturas. Aquí ocurre la transformación más profunda. Una fe que nació proclamando que su reino no era de este mundo, ahora formaba parte del mundo más poderoso de su tiempo. Antes, el martirio era símbolo de fidelidad. Ahora, la ortodoxia era símbolo de lealtad. Antes, el cristianismo crecía sin espada. Ahora, contaba con la ley. No estamos hablando de una traición repentina. No hubo una noche en que todo cambiara. Fue un proceso lento, sutil, pero estructural. La fe dejó de ser peligrosa para el sistema y empezó a convertirse en su aliada. Y cuando eso sucede, algo esencial se transforma. Porque una religión perseguida necesita convicción, pero una religión oficial necesita estabilidad, y la estabilidad exige control. Control de doctrina, control de discurso, control de identidad. No se trata de negar la sinceridad de Constantino, no se trata de afirmar conspiraciones, se trata de entender un proceso. Cuando el cristianismo estaba en las catacumbas, no necesitaba agradar al imperio. Cuando entró en el palacio imperial, empezó a convivir con él, y convivir con el poder nunca es neutral. Tal vez la fe siguió siendo la misma en esencia, pero su forma cambió. Su posición cambió, su relación con el mundo cambió. Y cuando cambia la relación con el poder, cambia la historia. La cruz que antes representaba ejecución y resistencia, terminó representando autoridad. La religión que nació sin espada terminó respaldada por la ley. La pregunta no es si el cristianismo sobrevivió. Sobrevivió. La pregunta es más inquietante. ¿Puede una fe que entra en el poder seguir siendo la misma fe que nació fuera de él? Esa transformación comenzó en el siglo IV, y sus consecuencias todavía moldean el mundo actual.